Buenos días, hermanos. Bonito día, ¿verdad? Soleado, hace calor, ya nos olvidamos del frío del invierno y vemos la iglesia un poquito más llena. Vemos que el COVID o la COVID, que nos ha dejado muchas veces un poco mermados, pero la veo un poco más llena y a veces pienso, tendremos que volver a hacerlo de la lista para tener que cuidar los espacios y los sitios, ¿no? Qué bendito problema, ¿verdad? También, a lo mejor algún día podremos hacerlo de tal forma que podamos también estar viendo por una pantalla a los hermanos que nos siguen por internet, porque son muchos, también los que nos ven luego en diferido por el problema de la franja horaria, porque somos una iglesia multicultural, ¿verdad? Muy multicultural. Somos muchas nacionalidades las que están representadas aquí, somos poquitos, es una iglesia pequeña, pero hay muchas naciones aquí dentro. Y hay muchas naciones también que nos siguen a través de internet, como por ejemplo está Colombia, personas que nos siguen desde Canadá, personas que nos siguen desde Ecuador, desde Perú, desde Chile, Venezuela, muchos lugares, ¿verdad? Estados Unidos, me recuerdo ahora, y seguramente que algún país por ahí que se me haya olvidado. Somos una iglesia muy grande, porque tenemos todo el campo para nosotros, ¿verdad? Son muchas naciones representadas aquí. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado hace un ratito, verdad? Hemos pasado la ofrenda un poquito antes de lo que lo solemos hacer, porque es normal, cuando estamos un tiempo sin hacer algo, ¿verdad? Como por ejemplo nuestra hermana tiene que presidir hoy porque yo normalmente soy el que presido, pues a veces ocurren este tipo de cosas, ¿verdad? Es algo natural. La mente es así, ¿verdad? Nos acostumbramos a algo y luego es difícil, ¿verdad? Se convierten a veces los hábitos o las costumbres en esos automatismos que hacemos sin que lo pensemos, sin que queramos, y eso es lo que ocurre. ¿Cómo es la mente, verdad? ¿Cómo es el pensamiento? Por ejemplo, cuando empecé la alabanza, no sé si os ha pasado, he notado la iglesia un poco fría. Digo, cuesta un poco arrancar. Y a lo mejor es un problema de pensamiento, porque la alabanza y la adoración no está para que a mí me levante el ánimo, para que a mí me entren ganas de cantar y me ponga feliz y contento. La alabanza y la adoración no está para cambiar mi estado de ánimo, ni mis sentimientos, ni mis emociones. Eso es lo que tengo que hacer en casa. Y cuando yo voy a venir aquí a dar culto, tengo que venir preparado para dar mi alabanza y mi adoración al Señor, ¿verdad? Por eso es importante que desde que nos levantamos, sobre todo los domingos, estamos concentrados en el culto. No es voy a ir a la iglesia al tiempo de culto. Hoy es día de culto, ¿verdad? No vamos a convertirnos en personas muy religiosas y decir, no, el domingo desde la mañana, desde el amanecer, no es cuestión de ser legalista. Es poner nuestro corazón en el día del Señor. En el día del Señor también vamos a comer con nuestras familias, ¿verdad? Esto es muy, muy español, ¿verdad? Los domingos comemos en familia. También es día de culto. El domingo que viene, me voy a adelantar un poquito a los anuncios, a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro segundo encuentro para madres, padres, para ayudar a levantar a los remanentes, para todos aquellos que queráis estar. Bueno, realmente no me gusta invitar, quiero que estéis todos, pero está un poco enfocado a los remanentes y a quienes levantan a los remanentes. El próximo domingo a las 5, a través de la aplicación Google Meet, ya lo dejo anunciado, luego lo repetiremos. Es importante. También es tiempo de culto. Vamos a hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que un creyente busca en su vida? Y aquí hay veces donde me enfado. Cuando veo a creyentes que buscan cosas en su vida que no son importantes o no son necesarias. Y digo, ¿por qué estás enfocado en conseguir esta cosa que no tiene valor para el Evangelio? ¿Por qué estás frustrado por no ser o no alcanzar algo que realmente no importa? Y me frustro conmigo mismo también y digo, ay, ¿por qué a veces tengo este pensamiento? ¿O por qué a veces miro esto? ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué valoro, por ejemplo, el trabajo, la economía, o el tiempo, el descanso? ¿Por qué lo valoro? Si realmente no tiene ningún valor. A veces me enfado y me frustro, ¿no?, con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que los creyentes tienen en la cabeza? ¿Qué es lo que un creyente quiere disfrutar? Pues la respuesta es esta. Los creyentes solamente tienen que disfrutar del camino del pacto.
Ese es el título de hoy, ¿verdad? El comienzo del camino del pacto. Solamente disfruta de eso. Todo ponlo dentro y no importa lo que pueda ocurrir, ¿verdad? No importa nada en tu vida. Hay veces que los creyentes no consideran el Evangelio como un estilo de vida, sino como una religión. Como he dicho antes, ¿no? Pues el domingo vamos a la iglesia, miércoles, ojalá los miércoles viniese todo el mundo que viene hoy, los miércoles voy si puedo, lo que sea, bueno, pues a veces oramos a la hora de comer, eso los creyentes siempre lo hacen, ¿verdad? Ahí sí que son verdaderos creyentes, ¿verdad? No comas, que tenemos que orar, a los niños se les dice, ¿verdad? No es una religión, es un estilo de vida. A veces ocurre que la palabra de Dios no va con ellos, ¿verdad? Leemos el versículo que hemos leído hoy, sobre todo el 8, y dice que vamos a ser testigos hasta el último de la tierra. Bueno, sí, bueno, yo, quien sea, ¿no? Bueno, sí, seremos, bueno. Ya saben, ¿no? A veces la palabra de Dios habla en parábolas o en metáforas y bueno, es clara, vamos a ser testigos, pero a veces parece que no comprendemos muy bien, ¿verdad? Hay creyentes que no comprenden bien la misión de Dios en su vida. ¿Para qué estamos en el mundo, verdad? Preguntas filosóficas, metafísicas. Así es como lo hace la filosofía, ¿no? La gente poderosa y preparada, como tenían criados que hacían sus cosas, ellos se paraban y pensaban, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y empezaban a preguntarse cosas que les rodeaba, ¿verdad? Así nacen los filósofos en Grecia. ¿Para qué vivimos? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos una misión, pero a veces la misión no cuadra con nosotros. Porque estamos ocupados, porque tenemos problemas, porque somos de formas diferentes, ¿verdad? Tenemos que comprender bien la misión. Experimentar el objetivo absoluto de mi vida y el proceso que Dios tiene para alcanzarlo. Es muy importante comprender estas cosas. Tenemos que comenzar ese camino del pacto. Camino del pacto. Parece la portada de un libro, ¿verdad? El camino del pacto, ¿no? Parece como si Paulo Coelho se hubiese convertido y hubiese hecho un libro cristiano. El camino del pacto. El camino del pacto es algo muy importante. Recuerdo que en Corea hicieron un musical hace muchos años, creo que fue en el 2004 o 2005, y se hizo un musical, estaba bastante bien, y había un teatro en Seúl, y todos íbamos a verlo, un musical bastante bien hecho con todos los especialistas que hay en Darapán. Y yo recuerdo que nos invitaron a ir, y fuimos, creo que ese verano fui 1 o 2 veces, y estaba muy bien hecho. Y luego 2 años después, que también estaba viviendo allí, lo volvieron a hacer, lo mejoraron muchísimo, y era el camino del pacto, era el itinerario de la vida de José, desde que era un hijo mimado, como hemos visto esta mañana en el culto de obreros, desde que era un niñito mimado hasta que se convirtió en gobernador de Egipto, pasando por ser esclavo y por estar en la cárcel. Y se hizo un musical sobre eso. Y la gente lloraba, la gente se emocionaba. Yo lo pude ver 2 veces, está de verdad muy bien. Recuerdo que luego también se estrenó hace no mucho en Estados Unidos, lo llevaron para allá y se hizo en Nueva York, Washington, Los Ángeles, se hizo también para las conferencias de Estados Unidos, de remanentes. Yo iba a ir, estuve a esto de ir, estuve hasta planificando el viaje, hablando con personas que conocía para que me dejasen dormir en sus casas. No recuerdo porque al final no pudimos ir, pero no importa, era un musical que se hizo. Y era así también como se gana la cultura. Esta mañana lo hemos estado hablando, ¿verdad? Llegar a la cumbre de la cultura, a la cumbre de la sociedad, a través de la especialidad. Y eso es lo que se hizo en ese tiempo, en ese musical. El camino del pacto. Pero ¿cuál es el comienzo del camino del pacto? ¿Cuál es el comienzo? El comienzo es comprender a Cristo en nuestra vida. Cuando comprendemos a Cristo, tenemos que profundizar hasta darnos cuenta y decir solo Cristo. ¿Por qué es importante decir solo Cristo simplemente más allá de Cristo? Porque bueno, podemos tener a Cristo en nuestra vida, pero tener otras cosas más, ¿verdad? Pero cuando hablamos de solo Cristo es que quitamos todo lo que hay en nuestra vida, lo que sobra, lo que no es el puro evangelio y nos quedamos con la obra de Cristo en nuestra vida. Por eso podemos decir Cristo es suficiente, ¿verdad? Cristo es completo, todo está en Cristo, no necesito más cosas. Cristo es suficiente, lo es todo en nuestra vida. Todo está en Cristo, todas las respuestas que necesitamos están ahí.
Todas las respuestas. No busques más respuestas, no busques otras cosas. Todo está en Cristo. Es importante que lo podamos comprender primero, pero que lo podamos creer. ¿Verdad? Tenemos que comprender para poder creer y experimentar después. Si decimos que Cristo es todo, es que Cristo lo es todo. ¿Verdad? Dios nos lo da todo. Siempre Dios nos lo da. Siempre lo decimos, ¿verdad? Gracias porque tú me lo das todo, Dios. Dios, fíjate que nos dio todo hasta el punto de vista que nos dio la vida. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre. Y creó Dios a la mujer, a su imagen y semejanza. Pero ¿qué ocurre en Génesis 3? Llega un problema y nos separamos de Dios. Y el miércoles, estoy todo el rato volviendo atrás, el miércoles, ¿qué es lo que dijimos? ¿Cuál fue la primera persona? Las primeras personas que escucharon el Evangelio. Adán y Eva. Porque en el problema de la separación y en el problema del pecado, Dios ya les está dando la respuesta. Y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Los primeros evangelizados del mundo fueron los primeros que pecaron, Adán y Eva. Esa es la respuesta. Cristo es todo, es la vida. Juan 1:4. En Él, dice, está la vida, en el Verbo, en Cristo. Juan 14:6. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, una verdad y una vida. El camino, la verdad y la vida. Juan 11, 25, 26. Dice literalmente, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. No te lo puede quitar nadie, ¿verdad? La salvación no te la puede quitar nadie. Ni siquiera tú mismo puedes levantarte una mañana, enfadarte y decir, ya no la quiero, no quiero ser salvo. La salvación no te la puede quitar nadie. Juan 20, 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y tengáis vida en su nombre. Es sencillo, es básico, ¿verdad? Solamente tienes que creer para tener vida en su nombre. No tienes que hacer más cosas. No tienes una lista de tareas pendientes que hacer para poder ser salvo. No tienes que vivir un estilo de vida para poder ser salvo. Solamente tienes que creer. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley en la que yo estaba, que me estaba condenando, está abolida porque estoy dentro de la ley de Cristo, que es la ley de la vida. Por lo tanto, si ni siquiera el pecado y la muerte me pueden tocar, me pueden hacer caer, ¿de qué me tengo que preocupar? No tengo que preocuparme de nada, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es una cosa, y es personalizarlo en mi vida. Lo que estoy leyendo, que está aquí en la Biblia, no es un libro de sabiduría, no es un libro de cosas bonitas que leer a veces y sacarnos una sonrisa, o que usar para hablar contra alguien o hablar con alguien. No como ahora creo que ya no se lleva tanto, pero antes habían, los creyentes comprábamos mucho unos papelitos pequeñitos y dentro había versículos y los teníamos en una cajita, en un bol, y a veces los sacábamos, ¿verdad? Algunos vienen enrolladitos, otros eran como de cartulina más gorditos. Yo en mi casa he visto muchos de esos, pasar muchos y muy diferentes. Y los leías, ¡hala, qué bien, qué bonito! Como si fuera una galletita de esas de la fortuna que las abres. Yo nunca he visto una, solo las he visto en las películas. Y te leo algo, ¡ay, qué bien, qué interesante, qué bonito! Hay creyentes que lo hacen así. Pero la palabra de Dios es palabra, es verdad y es promesa de Dios. ¿Verdad? Por eso cuando yo leo estas cosas, digo, es que lo necesito personalizar en mi vida. Cuando yo estoy hablando de Cristo y cuando yo leo lo que Cristo ha hecho en mí, lo que está haciendo y lo que va a hacer, tengo que personalizarlo en mi vida. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El miércoles lo hablábamos. Yo lo voy a decir esto varias veces porque es para que estéis siempre en la corriente del mensaje y podáis entrelazar la palabra. Si yo soy una nueva criatura,
¿Por qué a veces me comporto como si fuese una vieja criatura? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aún tengo que seguir transformando mi vida. ¿Por qué si yo soy nuevo, yo he renacido de nuevo, a veces me comporto de la otra forma? Porque tengo que seguir mirando hacia adelante. Pero nos entretenemos, ¿verdad? Esto es como, acaba de bajar mi hija, es así, ella tú le dices que haga algo y es muy obediente, pero se le va la cabeza y ve un muñequito y se pone con el muñequito. Ve a su hermano y se pone a jugar con él. Irene hace esto. Ay, sí, papá, es muy obediente, pero se entretiene. Y eso para los padres a veces es frustrante, ¿verdad? Nos enfadamos con ello. Pero así es. Pero los creyentes somos iguales, ¿verdad? Tenemos la misión, sabemos lo que tenemos que hacer porque lo hemos visto 1000 veces, pero aún así en nuestra vida, ¿qué hacemos? Sí, vamos para adelante, pero uy, mira esto, qué interesante, mira. Ojalá, mira, comprarme una nueva casa. Pues sí, estaría muy bien porque no es malo, pero nos entretenemos y dejamos de mirar el frente. O estamos andando, ay, me tropiezo una piedra, ay, nos quedamos media hora, ya, me duele el pie, que alguien me ayude. Los niños también les pasa eso, ¿verdad? A veces mi hija es muy sentida, mi hijo no, mi hijo se cae, se hace daño, se hace así en las manos y sigue corriendo, pero mi hija no. Necesita unos abrazos, necesita llorar un poquito. Somos como niños, ¿verdad? Tenemos que concentrarnos y mirar hacia el frente. Nos desconcentramos. Comprendiendo el pacto de Cristo es como yo obtengo toda respuesta en mi vida. El segundo punto de hoy es que tenemos que establecer el reino de Dios en nuestra vida. Disfrutar de las obras que Dios tiene preparadas en mi vida. Disfrutar de esas obras. ¿Cómo puedo disfrutar de las obras de Dios en mi vida? Primer paso, tienes que reconocer a Dios como Señor absoluto de tu vida. Si Dios es el Señor absoluto de tu vida, significa que es tu dueño, ¿verdad? Y si Dios es tu dueño, Él tiene toda responsabilidad contigo. ¿A que sí? Si Él tiene toda responsabilidad, Él tiene el control. Y si Dios tiene el control, tiene el dominio sobre tu vida. Y significa que no va a ocurrir nada en tu vida sin que Él lo consienta. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por los problemas que llegan a nuestra vida? Otra vez, nos entretenemos con las cosas. ¡Ay, qué banco más bonito! Es azul, parece como terciopelo. Y pierdo el hilo del mensaje y me quedo mirando el banco y me siento y lo pruebo. Y llamo, venga hermanos, venid, vamos a sentarnos todos en el banco, que es muy cómodo. Y no terminamos nunca el mensaje. Tenemos que mirar hacia el frente. Eso nos pasa a los pastores, ¿verdad? Estamos predicando, nos vamos por un tema, por otro, y se nos ha hecho 55 minutos de predicación. Tenemos que concentrarnos. Sin llanto, sin clamor, sin miedo, sin temor. Porque Dios es dueño total de nuestra vida. Y como Dios es el dueño total de nuestra vida, nos da la libertad, nos da la paz en nuestra vida absolutamente. Por eso tenemos paz, tenemos agradecimiento, tenemos alegría, vivimos con esperanza. Esos son los frutos de estar comprendiendo esto. Por eso no es cuestión de señalar o decir, mira, esta persona está triste, no comprende el Evangelio. No, es algo que tú tienes que ver en ti mismo. Tienes que personalizarlo y decir, uy, vivo con temor, vivo con angustia, vivo con estrés. Tengo un problema, yo. Y lo miras y digo, y tengo que recordarme otra vez quién es Cristo en mi vida, cuáles son las obras de Dios en mi vida. Eso es un termómetro personal, es una alarma, ¿verdad? Estudiaros, vosotros, ¿cómo estáis viviendo? ¿Cuáles son vuestras circunstancias? Tenemos que tener una vida de culto verdadera. Así es como voy a disfrutar de las obras de Dios en mi vida, teniendo esa relación absoluta. Vamos a cambiar el orden de prioridades. Vamos a cambiar el orden de prioridades en nuestra vida. ¿Cuál es mi prioridad? Disfrutar primero de mi identidad. Lo hemos estado diciendo, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Esa es mi identidad, no es otra. No es una diferente. Yo soy un hijo de Dios,
pero a veces no disfruto de mi identidad. Recuerdo en Corea que cuando vivía allí, estuve 2 años de joven, a veces el pastor José Martí, que lo conocéis, tiene que ir a la embajada por cosas, porque además iba a casar y bueno, muchos papeleos, y le decía siempre a las secretarias de la embajada y el consultal, oye, a Jonathan, porque me conocía, sabía quién era, dile que venga y que se inscriba en la embajada, porque si hay algún problema y no está inscrito, podemos tener alguna dificultad. Y él venía, oye, que he ido a la embajada y que sí, ya, un día voy. Y nunca fui a la embajada a inscribirme, estuve 2 años y nunca fui. Menos mal que nunca pasó nada. Pero si hubiese ocurrido algún problema, aunque yo sea ciudadano español, no es tan fácil como si yo hubiese estado inscrito en la embajada. Y me lo decían y lo explicaban y yo nunca fui. Tengo que disfrutar de la identidad que Dios me da. Porque es una bendición que Dios me ha regalado. Es algo que yo tengo que disfrutar. ¿Qué es lo que yo tengo que usar? Mi autoridad. Disfruto mi identidad, uso la autoridad que Dios me da. Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué poder nos ha dado, ¿verdad? Qué poder más grande, más asombroso, más infinito. Lucas 10:19. ¿Lo usamos? No. Porque nos vemos pequeñitos. Porque a veces tenemos miedo. Porque nos vemos incompetentes. Vemos las circunstancias que nos sobrepasan. Vemos la sociedad muy arriba, ¿verdad? Como decíamos hoy. Sí, la gente élite está arriba y yo miro desde abajo y lo veo imposible. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Sube a la cumbre. Y usa la autoridad que Dios te ha dado. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al mundo si no tenemos la autoridad? Podemos bajar incluso el listón. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a los problemas y a las circunstancias si no usamos la autoridad de Dios? ¿Cómo vamos a vivir nuestro día a día? Ya estoy yendo a lo más básico. Si no somos capaces ni de lidiar con nuestra propia vida, ¿cómo voy a poder llegar a la élite y poder ayudar a una sociedad entera? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Usando la autoridad, disfrutando de nuestra identidad. El tercer punto es que tenemos que ser testigos. Esto lo hemos leído en Hechos 1:8, ¿verdad? Tenemos que ser testigos hasta el último de la tierra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Leedlo en la versión de la palabra. Luego en casa, cuando tengáis un sitio, un tiempo, lo buscáis y lo leéis. Porque me gusta lo que dice. Dice que el Espíritu Santo nos va a capacitar para hacerlo. Y me gusta porque digo, cómo Dios nos conoce, ¿verdad? Cómo Dios nos conoce, porque si nos promete el Espíritu Santo para capacitarnos, es porque sabe que no lo estamos. ¿Verdad? ¿A quién vamos a engañar? ¿Verdad? Y Dios mismo dice, no os preocupéis, que yo os voy a dar lo que necesitáis. ¿Por qué? Porque somos incapaces, ¿verdad? Y Dios dice, no te preocupes, yo te voy a dar la capacidad. En tu incapacidad, en tu incompetencia, en tu pequeñez, yo te voy a dar lo que necesites. ¿Cómo? A través de la llenura del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Vamos a concentrarnos en cumplir y en ser testigos de la palabra de Dios en el campo. Amén. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo. Si no, no puedo, es imposible. Vamos a ver nuestro estado en la vida, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Estamos yendo hacia el lugar que Dios nos ha prometido para ser testigos? El objetivo absoluto de Dios en nuestra vida, ¿cuál es? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y será. Otra seguridad, ¿verdad? Es seguro, no es un condicional. Y será predicado este evangelio. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id. Es un imperativo, es una orden. Ve. Y al final, ¿cómo termina? Pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo hasta el fin de los días.
Tenemos que ser testigos del Evangelio, primero en nuestra vida, por supuesto, pero tenemos que ser testigos en nuestra familia. Tenemos que ser modelos en nuestra familia. Porque habrá gente que piense, que mi familia es imperfecta, tengo que tirar de mi mujer, tirar de mi marido, tirar de mis hijos, ¿verdad? No importa, tienes que ser un modelo. Dios te ha llamado para ser un modelo, no te ha llamado para ser llevado, ¿verdad? Para que seas un modelo. Si tú recibes la gracia para ser un modelo en tu familia, gloria a Dios, no te quejes, sé el modelo. Gracias Dios por la gracia que me has dado y por la misión que tú me has dado de poder ayudar a mi familia. Sé un testigo que salva a la iglesia. Y aquí ocurre muchas veces eso, ¿no? Hay gente que ve y dice, es que ese no entiende el Evangelio, es que ese no, es que ese está loco, piensa en otras cosas. Y a veces nos convertimos en personas que juzgan mucho con el dedo, ¿verdad? Júzgate a ti. Y mira tú cómo estás y ayuda a los demás. No mires, no juzgues, no estés colocando a las personas en diferentes niveles, estratos o lugares. Recibe la gracia para ayudar a que otros puedan recibir también la gracia. Si tú tienes la gracia para venir al culto y para poder dar ese culto todos los domingos, no estés pensando, este ha faltado, seguro que está en su casa haciendo... Ayúdale a que reciba también la gracia. Interésate, ¿verdad? Oye, ¿estás bien, hermano? ¿Necesitas algo? Venga, ánimo, te esperamos el domingo. Escucha el mensaje. Aquí tienes el enlace de YouTube que ahora mismo se está grabando. Vamos a ayudarnos a disfrutar de esta gracia. Vamos a ser testigos como modelos en nuestra iglesia. Vamos a ser testigos en nuestro campo. Todo el mensaje de obreros de hoy es este punto, testigos en el campo. ¿Cómo? Con la perspectiva correcta, ¿verdad? Viendo las cosas con amplitud, desde arriba y en profundidad. Vamos a estar trabajando en el campo con personas, en relaciones, ¿verdad? Por eso es importante que tú cuides y tú veas con los ojos espirituales a los que están arriba, a los que están debajo y a los que están a tu lado, ¿verdad? Y que tú veas correctamente el horario de Dios, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Son los 9 puntos de hoy. Esto es lo que tenemos que ser, testigos en nuestro campo. Como José lo hizo, como José lo fue. Vamos a ser testigos que salvan a la siguiente generación. A ver, ¿verdad? Ahora es muy común en el mundo hablar del mundo que les dejamos a nuestros hijos, ¿verdad? La ecología. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿verdad? Y ay, pobrecitos mis hijos y los hijos de mis hijos, nos estamos cargando el mundo. Muchos problemas, también socialmente, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo socialmente, todo eso se lo dejamos a nuestros hijos. Yo a veces me pongo a mirar la sociedad y lo soy sincero, digo, me da miedo por mis hijos, porque se van a criar y van a crecer en un mundo, digo, que es totalmente hostil al Evangelio. De hecho, la cosa que más pena me dio al volver de Corea, después obviamente del entrenamiento y de poder estar allí cerca de todo la corriente de la palabra, era sacar a mi hija del colegio de la iglesia. Porque yo estaba viendo que desde la mañana hasta la tarde que mi hija estaba en el colegio, la estaban dando el Evangelio. Que todo lo que hacíamos era en la iglesia y ella estaba dentro de una especie como de burbuja, ¿verdad? Y eso nos da mucha seguridad. Digo, de verdad, si mi hija está en este colegio durante toda su etapa escolar, digo, mi hija va a ser una remanente imparable. Porque todos los días estaba recibiendo el Evangelio en el colegio. Estudiaban matemáticas y lengua y sus cositas, ¿verdad? Pero ella estaba todos los días recibiendo el Evangelio, porque era la misión de ese colegio. De hecho, el nombre del colegio creo que era el Colegio Misionero de Marcos, ¿no? Era Escuela Misionera de Marcos. Y ellos estaban levantando un colegio y ya tenían a unos poquitos alumnos y era constantemente evangelio, potenciales para que estén en la cumbre. Digo, y ahora cuando vuelva a España, ¿dónde la llevo? ¿A qué colegio la llevo? Y podemos pensar, el mejor colegio. No es lo mismo. No me sirve de nada ese colegio. ¿Para qué? Voy a estar en un lugar donde la estén enseñando muchas cosas y muy bien, si no la están levantando como una remanente. Por eso comprendí, digo, claro, es que lo que estaban haciendo en Corea, en el colegio,
Con mi hija es lo que yo tengo que hacer durante el resto del día. Digo, es que es mi trabajo. Que en el colegio no le enseñan la palabra de Dios, no le enseñan a ser una remanente, no la levantan, pues lo tendré que hacer yo en casa en el tiempo que me quede. Y es una de mis grandes tareas pendientes de poder levantar en mi casa el sistema para que mis hijos acaben siendo cumbre espiritual y en la sociedad. Por eso, uno de mis grandes títulos de oración es que esta iglesia pueda crear el sistema para que los padres puedan estar haciéndolo en sus casas. Porque yo que tengo 2 hijos, sé lo difícil que es sacar tiempo para estas cosas. Yo sé que es muy difícil, que tú estás en tu casa con 1000 cosas que hacer, se te va el día y no te has enterado, y no te quedan fuerzas, y no te queda tiempo, y no sabes cómo hacerlo. Y por eso tenemos que levantar el sistema para poder hacerlo. Porque no tenemos un colegio, ¿verdad? No tenemos ahora mismo forma para levantar un colegio ni para crearlo. Tenemos que hacerlo en nuestras casas. Educación en casa, ¿verdad? Que eso en otros países se lleva un poquito más. Tenemos que hacerlo nosotros con el Evangelio. Es la siguiente generación. ¿Cuál es mi lugar? El pastor lo dijo el domingo pasado. Tenemos que levantar esos monumentos conmemorativos para que las siguientes generaciones puedan ver la obra de Dios en su pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer monumento conmemorativo que tenemos que levantar para enseñárselo a los remanentes, ¿sabéis qué es? Yo. Yo tengo que ser el primer monumento conmemorativo. Yo me tengo que levantar como ese modelo, como una persona representativa de la obra de Dios. No solamente, es que yo tuve una vez un problema y Dios me salvó y Dios me ayudó, tuve una enfermedad y el pastor oró por mí y Dios me sanó. Ahora, por ejemplo, estoy viendo a maravillas como ella ha superado la COVID de una forma espectacular, obra de Dios absolutamente, ¿verdad? Y le decía a Pascual cuando nos ha saludado, digo, joder, qué fuerza, qué entusiasmo, qué vigor tiene tu madre, cuando hace poco estaba tirada en una cama con un respirador, entubada con un respirador, con ayuda, porque estaba a esto de morir. Luego ya nos dará un testimonio, no quiero quitarle ese tiempo. ¿Ves? Pero eso es un testimonio importante. Ahora, lo que queda para tus hijos, ¿qué es? Tu vida. Tienes que levantarte tú como un monumento conmemorativo. Pero no tengo hijos. ¿Sí? Mira, arriba, ¿los estás escuchando? Todos los pasos. Esos son tus hijos. Antes alguien estaba tocando así en el cristal. He visto y digo, ese es mi hijo. Está ahí, me está desconcentrando, gracias. Esos son tus remanentes. Son todos, son nuestros. Por supuesto que la principal responsabilidad es mía, que soy el padre de Irene y de Israel, pero son los remanentes de todos. Y cuando ellos van a crecer, no solamente van a tener ojos para sus padres, os van a mirar a todos. Y aunque ellos no lo quieran hacer, os van a analizar. Os van a decir, mira, este hace esto, este hace el otro, este mira cómo habla, cómo me dice, cómo me cuenta, qué consejos me da. Aunque no quieran, pero os van a analizar. Da miedo, ¿verdad? Y ellos van a ver los que van a ser modelos o no. Van a mirar, este es el anciano, y dirá, ¿seguro que es un anciano? ¿Vive como un anciano? ¿De verdad? Os van a mirar y van a decir esas cosas, ¿verdad? Levantaros como modelos y como monumentos conmemorativos y representativos para la generación que está ahí arriba, saltando, está gritando, que está jugando. Ellos van a ser los que se levanten, ¿verdad? Y nosotros, los modelos y las plataformas. A modo de conclusión, 2 puntos importantes. 3 sistemas que tenemos que levantar en la Iglesia de Aposento Alto. La sanidad de nuestra vida, de lo que se ha grabado, de lo que se ha convertido en raíz y lo que se ha hecho en nuestra naturaleza. La sanidad de lo que ha habido en el pasado, de lo que ocurre hoy y de lo que ocurrirá. La sanidad de lo espiritual, de lo mental y lo emocional y de lo físico. Vamos a levantar el sistema para levantar a los remanentes. De esto ya he hablado un poco, no me voy a repetir. Tenemos que levantar a los remanentes con el sistema correcto. Y también las 237 naciones, de la misma forma que hemos empezado ya hablando de la multicultura, vamos a terminar. La multicultura es lo más importante para mí ahora mismo de una iglesia, porque son las puertas que Dios nos abre para hacer lo que Él nos ha prometido,
que vamos a ser testigos. Si no tenemos una iglesia multicultural, ¿cómo vamos a hacer evangelización fuera? ¿Nos olvidamos de lo que hay fuera y nos centramos en Parla? A mí es que como me ha tocado Parla, lo de Madrid ya me da lo mismo. Y a la gente que viene de Madrid les damos una patada, fuera. Tenemos que mirar hacia afuera. Por eso esta iglesia es tan importante. Las puertas que Dios está abriendo en otras naciones, como he dicho al principio, los discipulados que el pastor, que ahora mismo no puede estar aquí, está teniendo a través de internet, cómo se están abriendo lugares para poder predicar. Orad para que Dios pueda bendecir a la iglesia con la economía y la capacidad para poder viajar a esos países y para poder levantar a los discípulos. Ahora mismo voy a decirlo, es casi imposible. Económicamente ahora mismo es muy difícil, ya no solamente por la COVID, pero cuando se levanten las restricciones y podamos empezar a viajar con más naturalidad y tranquilidad, tendremos que pensar en pisar los lugares de las puertas que Dios nos ha abierto. Porque Internet está muy bien, es una herramienta fantástica, pero hay que pisar Canaán, ¿verdad? Con la planta de nuestros pies. Está muy bien proyectar, el pueblo de Dios lo hizo durante 40 años. Sí, Canaán, ya iremos, cuando los gigantes se hayan ido. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer? Generación abajo y la nueva, ahora sí pisáis. Por eso, oramos por Canadá, oramos por Venezuela, oramos por Chile, oramos por Ecuador, oramos por Perú, oramos por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Colombia. No son países que yo me invente o que yo esté sacando ahora mismo. Son países en los cuales hay puertas para poder pisar y predicar el Evangelio. Mi tiempo. Necesito ese tiempo especial con Dios. Necesito ese tiempo especial de conexión. Mi tiempo. Dentro de la corriente de la palabra. Vamos a coger la palabra y vamos a hacerla nuestra. La personalización de la palabra. Es la promesa que Dios me da a mí. Y de esa promesa que Dios me ha dado, yo tengo que sacar mi oración. No es ponerme a pensar como en mis hijos cuando a lo mejor les decimos, oye, ¿qué te gustaría por tu cumpleaños? Y se ponen a pensar, pues me gustaría esto, lo otro, un regalo, otro regalo. No es eso. Si Dios te ha dado una promesa, ora por ella. Por eso, cuando estamos dentro de la corriente de la palabra, piensa en lo que es concreto. Un título de oración concreto. Cuando hacemos forum, ¿qué pedimos? Algo concreto. No me vuelvas a predicar, no me cuentes historias. Un título de oración concreto. ¿Por qué orar? Algo que sea necesario y urgente en tu vida. Ya sé, o todos oramos por la evangelización. Sí, oro por la evangelización, como si fuéramos Miss Cristiano 2021, ¿vale? Ya, todos oramos por la evangelización del mundo como si fuera la paz, ¿vale? ¿Cuál es algo concreto y necesario y urgente en tu vida? Y algo aplicable, algo que ves que, sí, necesito esto para ponerlo aquí y solucionar este problema, para tener esta respuesta o esta promesa que Dios me ha dado. La corriente de la palabra y la corriente de la oración conectadas. Y cuando yo conecto esas dos corrientes me encuentro con la tercera. ¿Cuál es? La corriente del evangelismo. Porque la obra de Dios no se queda solamente en mí. La obra de Dios siempre tiene que ser un reflejo hacia afuera. ¿Verdad? La obra que Dios hace en mi vida tiene que salir fuera. La obra del reino de Dios tiene que ir, el mensaje de Cristo tiene que salir, la obra del Espíritu Santo tiene que tocar el campo. Si no, ¿qué va a ocurrir? Pues que me lo voy a quedar yo para mí y voy a convertirme en una persona, con todos mis respetos, inútil en el mundo. Porque no estoy haciendo nada. Y no tenéis que ser gente loca que vaya predicando a todo el mundo por la calle, subiéndose a los bancos, no. Simplemente, como hizo José, resplandece la luz de Cristo, disfrutando de que Él está contigo en toda circunstancia, yendo donde Él te lleve, no importa las circunstancias, sabiendo que hay una promesa que Dios te ha dado, que es que vas a ser alguien importante en la sociedad. José no sabía nada, solo tuvo ahí unos sueños raros que se lo contó a sus hermanos y casi le matan por ello. No importa que la sociedad te vaya a matar por saber esto, vosotros sois importantes en la sociedad. A los remanentes siempre les digo, ahora mismo en tu instituto o en tu universidad, eres la persona más importante. Ni los profesores, ni los catedráticos, ni el rector, ni el decano, nadie.
Tú eres la persona más importante. Bueno, hay otro creyente vale, pues sois dos las personas más importantes. Y en tu trabajo igual, no hay jefe, no hay empresario, no hay dueño que sea tan importante como tú. Nadie, absolutamente. Por eso, estar dentro de la corriente de la palabra, de la oración y del evangelismo en ese tiempo personal que yo tomo para estar concentrado dentro del evangelio. Señor, te damos gracias por ese tiempo. Gracias porque tú nos has dado la promesa de que vamos a ser testigos. Tú nos has dado la promesa de que este evangelio se va a predicar a todo el mundo y además nos has dado también la promesa de que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos darte gracias porque sin haberlo esperado, sin haberlo merecido, tú has contado con nosotros, porque en nuestra incapacidad tú nos vas a volver capaces, porque en nuestra pequeñez tú nos vas a hacer gigantes para predicar el evangelio a todas las naciones. Gracias porque no tenemos que hacer nada, solamente disfrutando de solo Cristo vamos a tener toda respuesta en nuestra vida, porque las obras del reino de Dios van a empezar a suceder y siendo llenos del Espíritu Santo vamos a conquistar el mundo. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.